Muy buenas, soy instructor Godfrey Corredor, continuando con nuestro proceso pedagógico. En la charla anterior finalizamos el estudio de los tributos en la época de la colonia, desde 1492 hasta 1810. 318 años de una carga impositiva opresora. Su mayoría de ingresos el Estado los recibía por tributos indígenas, tributos eclesiásticos y tributos aduaneros. Estas cargas impositivas exageradas fueron lo que dieron pie a la independencia por allá desde 1810, que se consolida con la batalla de Boyacá. Esta guerra de independencia generó traumas en la parte fiscal del Estado, debido a que se aumentaron los gastos. ¿Y por qué se aumentaron los gastos? Porque se debió crear un ejército nacional que consolidara el triunfo republicano. Adicionalmente, que se financiara un ejército que contribuyera con la liberación del Ecuador y del Perú y que ayudara también para las guerras civiles y para la amenaza de reconquista. En 1810 se dieron unas constituciones en las que se facultaron al poder legislativo para, abro comillas, asignar contribuciones que deberán ser pagadas por los pueblos, el modo que deben cobrarse y los ramos sobre los que debe imponerse, cierro comillas. En ese entonces el cobrar impuestos no era fácil, porque la gente decía que para eso se habían independizado. Consideraban ese pago de impuestos como un pillaje organizado. Cualquier parecido con nuestra realidad actual es solo una coincidencia. El Estado antes lo que necesitaba era reducir los impuestos para poder liberar el mercado y también para facilitar la acumulación de capitales en el sector privado. Como no era fácil el cobro de los impuestos, pero sí se generaron esos gastos, entonces al Estado le tocaba recurrir a créditos externos. Desde allí viene el concepto de la deuda externa. Por allá en 1820, en el gobierno de Francisco de Paula Santander, después de independizarse de España, se establece la contribución directa, que es lo que se conoce como el impuesto sobre la renta. Es tomado de un modelo inglés. En esa época republicana, el Congreso de Cúcuta, en 1821, eliminó algunos tributos que consideró opresivos. Entre los más importantes fueron el tributo de Indias, el impuesto de mazamorreros, la alcabala para ventas internas y la sisa, que era el impuesto a las ventas de víveres. Adicionalmente también termina con el venta de cargos públicos. Se mantuvo el monopolio del tabaco y de la sal. Sin embargo, en ese mismo año, 1821, se realiza el primer intento más importante en materia fiscal, y era dar inicio al impuesto a la renta, que inició con dos modalidades, para trabajadores y para ingresos de capital, o sea, los asalariados y capitales invertidos. En el caso de los asalariados operaba así: para ingresos menores a 150 pesos al año, cero impuestos. Para ingresos entre 150 pesos y 1.000 pesos al año, el impuesto era 2%. Y para ingresos de mayor de 1.000 pesos al año, el impuesto era 3%. En el caso del capital, los ingresos de capital, entendiéndose como tal aquellos capitales invertidos en agricultura, en minería, en manufactura y en comercio. Para ese tipo operaba de la siguiente manera: era el 10% sobre una base presuntiva que se calculaba y se sacaba así: 5% en el caso del capital invertido en agricultura, minería y manufactura, y el 6% del capital invertido en el comercio. Este grupo de impuestos del capital no funcionó correctamente en esa época.
¿Y debido a qué? Pues porque no existía en ese momento un catastro que pudiera definir claramente el valor de esas propiedades. Entonces no se recaudó lo que el Estado en su momento pensaba que se podía recaudar. Por eso, este impuesto fue suspendido en 1823 y se abolió en 1826. Luego, de 1823 a 1850, los ingresos se caracterizaron porque provenían en su mayoría de impuestos al consumo, sobre los que sobresalen los siguientes 10 impuestos, que fueron los más fuertes después de la época de independencia. Esos eran el impuesto de aduanas, el impuesto de tabacos, el impuesto de salinas, amonedación, papel sellado, alcabalas, aguardientes, diezmos, correos y venduta. Cada uno de ellos vamos a ver en qué consistía en nuestra próxima charla. Muy bien, ya ustedes son educadores, ya tienen el conocimiento. Gracias por capacitar. Gracias por seguir educando al país. Nos vemos en nuestra próxima charla. Bendiciones para todos.